¿Qué son las terrazas agrícolas? Las terrazas agrícolas son terraplenes construidos que están ubicados en las laderas de los cerros y sirven para cultivar en zonas con pendientes bajo el criterio de conservación de los suelos y el agua. ¿Quiénes hicieron las terrazas agrícolas? Fueron construidas por nuestros ancestros, antes de los incas, desde los tiempos prehispánicos. Nuestros abuelos recuerdan y pueden contarnos la historia de nuestras terrazas agrícolas. Entonces, ¿cómo han visto nuestro papá? Porque era como una planita, patachas sin piedra. En ese sitio no me sembraban. Entonces, anualmente, cuando el agua entraba, la tierra se erosionaba, ¿no? No era firme. Entonces, ¿qué han visto? Entonces, nuestros papás o nuestras mamás, o sea que por ejemplo, esta terraza es de mi papá es esta, ¿no? Mi papá ha construido, desde aquí han cargado, han hecho esfuerzo así, cargado tipo canastas de pura alambritas. Aquí se cargaban, entonces mi mamá cargaba aquí, por ejemplo, en cada viaje llevaba 6, 7, 8 piedras en ese canasto llevaba. ¿Tú has visto todavía eso? Sí, yo también manejo todavía eso. Yo también, allá atrás todavía he trabajado y tengo esos pulanes que tengo aquí. Entonces, o si no, en ancarillas tipo tablones, ¿no? Entonces, de cuatro ese ancarilla hay 10, 20 piedras arriba, con minca hacen esto. O sea, así. Entonces basta unos 3 días, sucesivamente va nomás. Va este día hasta... La cosa es, avanzaban. El que venía, si venía a llegar al terreno sin piedra, nadie nos subía a nosotros, sino que nuestros papás siempre nos obligaban a subir con piedra. Prohibido es llegar a ese terreno con piedra. Actualmente, eso hasta el momento estoy manteniendo. Porque era el piedra. ¿Para qué se construyeron las terrazas agrícolas? Para sembrar y tener más cosechas, porque las terrazas ayudan a proteger nuestros suelos y el agua. La historia de la agricultura en el mundo andino ha estado asociada con la construcción de las terrazas ubicadas en las laderas. Por esta razón, don Felipe Guamán Poma de Ayala, destacado cronista indígena, ha remarcado que el origen ancestral de las terrazas data de la segunda edad de los indios. Según el autor, fue una etapa que duró aproximadamente 1312 años, probablemente hasta la venida de Cristo. Emilio Choi estima que en el año 2000 a.C. aparecen los primeros vestigios de una agricultura mixta, de llamarse como tal. Reconoce la creatividad y pujanza de la mujer indígena que descubre el uso de las terrazas a fin de que sirvieran como base de los corrales para que las llamas abonen sus suelos y las conserven. Se dice, por otro lado, que la terraza corral impide que la capa fértil sea barrida. En cierto modo, actúa como salvavidas del suelo fértil. La lluvia en pendientes elevadas destruye y deshace la estructura del suelo. La conservación del agua y el suelo como estrategia del desarrollo inca. Las terrazas, junto a los canales, se convirtieron en las técnicas básicas del desarrollo económico de la zona andina. La tecnología precolombina asociada a estos sistemas aún se halla en proceso de investigación, debido a la complejidad de disposición de las laderas. Sin embargo, existen importantes avances en este propósito. Esta tecnología ancestral, conocida genéricamente como terrazas agrícolas, se conoce en castellano como andenes, graderías,
terraplén o bancal. En aymara como tacanas o capanas, y en quechua como patachas. Los términos utilizados para designar a las terrazas varían localmente de acuerdo a la región donde se desarrolla esta tecnología. Debido a sus múltiples ventajas, esta práctica ancestral es propicia para la producción agrícola en laderas accidentadas y empinadas. Su funcionamiento y aplicación para mitigar problemas ambientales la convierte en una alternativa concreta, y su posible rehabilitación como estrategia para revitalizar la agricultura en las regiones donde estos sistemas persisten sin ser aprovechados. Las terrazas agrícolas y el cambio climático. Parámetros físicos de funcionamiento de las terrazas agrícolas andinas. Principio de la regulación térmica. Consiste en la acumulación, almacenamiento y conservación del calor del sol durante el día en la infraestructura de piedra y o tierra, en la humedad de la materia orgánica presente en el suelo. Durante la noche, el calor del sol almacenado y conservado en las rocas, el agua y el humus orgánico del suelo es irradiado lentamente, produciendo un efecto termorregulador microclimático apropiado que protege los cultivos de las heladas e incide directamente sobre la dinámica de los microorganismos del suelo. Este principio ha sido verificado en campo, encontrando un mayor efecto termorregulador del suelo agrícola de la terraza, determinado por sus componentes humus, la actividad biológica y el contenido de humedad, en relación al efecto del muro de piedra. Principio de la humedad relativa y la turbulencia. Este principio ocurre cuando las heladas que se originan por el enfriamiento de la capa de aire próxima al suelo se mezclan y son contrarrestadas por el calor y la humedad relativa irradiados desde las infraestructuras andino-amazónicas por sus componentes piedra, suelo y agua. El rol del suelo es importante y está relacionado con su contenido de humus, la actividad de los microorganismos y su contenido de humedad, acumulando el calor durante el día e irradiándolo lentamente por la noche. Lo contrario ocurre en suelos pobres en humus y secos, que se enfrían rápidamente. Principio del flujo continuo de agua y nutrientes. El agua y los nutrientes disueltos imparten la dinámica operacional al sistema suelo, agua, planta, atmósfera, incidiendo directamente en los ciclos vegetativos, microbiológicos de nutrientes y en la recuperación de la fertilidad natural del suelo. Esto ocurre porque el agua que llega al suelo se divide en 4 partes: el agua que corre, el agua que se infiltra, el agua que se evapora y el agua que es utilizada por las plantas. El agua que corre en la superficie por acción de las infraestructuras andinas, favoreciendo su infiltración.
se debe profundizar los estudios para cuantificar los impactos económicos, sociales y ambientales de la construcción y reconstrucción de terrazas agrícolas en pueblos indígenas originario-campesinos. El desarrollo de los pueblos indígenas originarios campesinos del país ante la problemática que plantea el cambio climático requiere ser enfrentada, entre otras alternativas, con la revalorización de las estrategias y tecnologías andinas que posibiliten la preservación de los recursos naturales a largo plazo.